Transmisión de datos realizado por mi persona Génesis Pérez 19726-052. Índice: introducción, concepto de transmisión de datos, objetivo de transmisión de datos, componentes de los sistemas de comunicación, transmisión, definiciones de los componentes de los sistemas de comunicación de datos, modelo de transmisión de datos, modo de comunicación, detección y control de errores, comprensión de archivos, comprensión sin pérdidas, no adaptativos y semi-adaptativos, y conclusiones. Introducción. A continuación, entre un informe donde encontraremos información básica de los sistemas de transmisión de datos. Podemos entender los factores que intervienen en un sistema para el envío y recepción de información. Transmisión, objetivo, componentes y modo de conmutación. Son algunos de estos componentes que serán explicados a continuación. Concepto de transmisión de datos. Es un movimiento de transmisión donde se encuentra la información codificada de un punto o más puntos mediante señales eléctricas, ópticas, electro-ópticas o electromagnéticas. Este rendimiento originando en las organizaciones gubernamentales, industriales, comerciales, bancarias, empresariales, militares, etc. Han nacido por la necesidad de poner a disposición de ellas en un punto remoto la capacidad de proceso de un ordenador ubicado en un punto se podría llamar central. Componentes del sistema de comunicación y transmisión de datos: el emisor, el canal y el receptor. Objetivo de transmisión de datos. Los principales objetivos que debe satisfacer un sistema de transmisión de datos son: reducir tiempo y esfuerzo, aumentar la velocidad de entrega de la información, reducir costos de operación, aumentar la capacidad de las organizaciones a un costo incremental razonable, aumentar la calidad de información. Definición de los componentes del sistema de comunicación. El emisor o transmisor debe convertir la señal a un formato que sea reconocible por el canal. El canal conecta al emisor y receptor y puede ser cualquier medio de transmisión: fibra óptica, cable coaxial, aire, etc. El receptor acepta la señal de canal y la procesa para permitir que el usuario final la comprenda. Modo de transmisión de datos: transmisión síncrona y transmisión asíncrona. La transmisión síncrona se hace con un ritmo que se genera centralizadamente en la red y es el mismo para el emisor como para el receptor. La información útil es transmitida entre dos grupos denominados genéricamente delimitadores. Transmisión asíncrona. En la transmisión asíncrona es el emisor el que decide cuándo se envía el mensaje de datos a través de la red. En una red asíncrona, el receptor, por lo consiguiente, no sabe exactamente cuándo recibir el mensaje. Modos de comunicación. Por una conexión simple, es una conexión en la que los datos fluyen en una sola dirección desde el transmisor hacia el receptor. Por una conexión semidúplex, es una conexión en la que los datos fluyen en una u otra dirección, pero no las dos al mismo tiempo. Una conexión full duplex es una conexión donde los datos fluyen simultáneamente en ambas direcciones. Detección y control de errores. Detección de errores. Cuando mayor es la trama que se transmite, mayor es la probabilidad de que se entrega algún error. Para detectar errores, se añade un código en función de los bits de la trama, de forma que este código señale si se ha cambiado algún bit en el camino. Este código debe ser conocido e interpretado tanto por el receptor como el receptor. Control de errores. Se trata en este caso de detectar y corregir errores aparecidos
En las transmisiones puede haber dos tipos de errores: trama de pérdida, cuando una trama enviada no llega a su destino; tramas dañadas, cuando llega una trama con algunos bits de errores. Hay varias técnicas para corregir estos errores. 1. Detección de errores discutida antes. 2. Confirmaciones positivas de receptores. Devuelve una información de cada trama recibida correctamente. Retransmisión. Después de la expiración de un intervalo de tiempo, cuando ha pasado un cierto tiempo, si el emisor no recibe confirmación del receptor, reenvía otra vez la trama. Compresión de archivos. La compresión consiste en sustituir la cadena de datos por otra más corta cuando se guarda el archivo. Métodos reversibles. Lossless permite la reconstrucción exacta de la original, y lossy, la información original solo se recupera aproximadamente, ya que se descarta una parte de datos o cambios de relaciones de compresiones mucho más mayores. Comprensión sin pérdida. Se diferencian entre sistemas adaptivos, no adaptivos y semi-adaptivos, según tengan una cuenta o no las características del archivo a comprimir. No adaptivo. Código Huffman-CECIT. Establecen a priori una tabla de códigos con las combinaciones de bits que de cada más se repiten estadísticamente. A estas secuencias se asignan códigos cortos y a otras menos probables cables más largas. El problema que presentan es que un diccionario de claves único tiene resultados muy diferentes a distintos originales. Compresión sin pérdida. Semi-adaptivo. Un código de tipo Huffman puede aplicarse de modo: si se analiza primero la cadena de datos a comprimir y se crea una tabla de medidas, se logra mayor comprensión, pero introduce dos inconvenientes: la pérdida de velocidad al tener que leer el original dos veces por un lado, y la necesidad de incrustar en el archivo comprimido el índice de claves por el otro. Compresión sin P. Semi-adaptivo. Un código de tipo Huffman puede aplicarse de modo: si se analiza primero la cadena de datos a comprimir y se crea una tabla a medida, se logra mayor comprensión, pero introduce dos inconvenientes: la pérdida de velocidad al tener que leer el original dos veces por un